Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Codes. Es miércoles de actualización y ya se está volviendo costumbre que todos los miércoles de cada semana miramos todos los eventos nuevos, nuevas modalidades de juego que introducen porque están metiendo tanto contenido que es difícil como mantenerse al tanto. Vamos a chequear todo eso primero porque aunque no es el update más grande de la historia, sí hay un par de cosas que son importantes mencionar y después vamos a hablar de lo que es el tema de la semana y lo que seguirá siendo un tema hasta que se resuelva, que son la cantidad de banners que nos están metiendo, lo difícil que es sacar los caballeros nuevos y todo lo que está bien, todo lo que está mal. No es un tema que me encante, pero creo que es necesario hablarlo y dejarlo claro. Arranquemos entonces con lo bueno, todos los eventos que se introdujeron con el update de esta mañana. Tenemos este evento donde podemos cumplir misiones diarias, ir acumulando estrellas. Al final de los 5 días vamos a obtener una caja de estas de renacimiento de armadura, pero si queremos sacar el tomo azul, ya lo sabemos por la última vez que salió un evento de este tipo, que sí hace falta comprar un par de estos paquetes que se van abriendo todos los días para poder obtener las últimas 3. Por las 3 estrellas diarias durante 5 días solo podemos llegar a 15. Lo más barato que van a sacar este tomo de habilidad son unos $3. Y si son de los que gastan un poquito en el juego, este no es un mal valor. Ya sabemos que los tomos de habilidad son de lo más importante, de lo más caro en el juego, así que $3 es un precio razonable entre todo. Bajo carnaval tenemos otro evento de misiones diarias, estas se van abriendo todos los días, tenemos cosas de legión, de jugador contra jugador, por solo iniciar sesión todos los días, pero lo chévere de este evento es que además de estas recompensas de acá abajo, podemos completar un Raimi entero. Raimi es un personaje del que se ha hablado muchísimo últimamente, uno de los pocos caballeros a los que le hicimos una guía dedicada, y es porque es un caballero extremadamente fuerte, puede contribuir con mucho daño y además curar a todo su equipo. Lo malo es que es uno de estos caballeros medio limitados, como el Iki de dólar que hasta ahora solo se podía comprar gastando $1, ahora por fin lo hicieron gratis. Raimi también lo podemos sacar gratis completando este evento y ya se anunció que se ha unido a la pool de summons avanzados. Ahora recuerden siempre que hay una gran diferencia entre summons avanzados, que son estos que dicen específicamente avanzados, y los summons temáticos, que son los de la derecha de la estrellita brillante que nos dan un personaje del banner. Ya se confirmó en el Discord del juego que Raimi no puede salir en los summons temáticos, solo en avanzados. Creemos también que en RA, aunque a nadie le ha salido hasta ahora porque además están bugueados estos summons RA, y supuestamente debería poder salir también en los comunes. Una sola persona me dijo hoy durante el directo que le había salido un Raimi en los comunes, pero hasta que estemos seguros o escuchemos de algunos otros jugadores que lo han logrado sacar, no es seguro. Lo que sí sabemos, en avanzado sale, en temático no, y es muy probable que en RA y en normal salgan también. Tenemos como siempre también los eventos del banner, que van a ser por invocar al caballero el número de invocaciones que hagamos y también por entrenarlo hasta ciertos niveles. Estas son las mismas de siempre. En la tienda de canje de mensajeros nos dan la opción de intercambiar tomos de desarrollo por fragmentos de tomo de habilidad, y aquí le subieron el precio. Esto solía ser tomos morados de 2 estrellas, lo recuerdo perfectamente porque siempre que salió este evento yo lo canjeé. Muy buen valor, un tomo de desarrollo de 2 estrellas no cuesta casi nada, un fragmento de tomo de habilidad sí es muy valioso. Ahora son tomos de 3 estrellas, lo cual lo hace muchísimo más difícil. Yo no me he decidido, no he intercambiado ninguno todavía y no creo que lo vaya a hacer. Es una de las pocas recompensas que valen la pena, a no ser que estén desesperados por experiencia y tengan unos tomos 3 estrellas por ahí tirados. Los pueden intercambiar cada tomo por 1.000.000 de experiencia. Una nueva modalidad de juego que ya no se va a ver mucho acá en la pantalla porque ya la hicimos es este cazador de botín, donde simplemente realizamos 5 peleas en total contra enemigos de la computadora. Son bastante fáciles, creo que las hicimos todos con el combo de Canon, lo pueden hacer también con Yune, Marin y cualquier atacante, y las recompensas les aparecen acá. Hoy pudimos reclamar la del primer botín y la segunda área no se abre hasta el 15 de abril, que lo dice acá abajo. Ya veremos cómo va progresando, si se van poniendo difíciles los niveles o no. Por ahora fue bastante fácil. En eventos no hay mucho nuevo, sigue el gato, lo tendremos hasta este domingo, no lo dejen pasar sin pegarle. Inversión del horóscopo sigue aquí para poder resetear los skills de los caballeros renacidos. El inicio de sesión sigue contando y estos dos son eventos de los normales que tenemos que hacer algunas misiones para recibir pequeñas recompensas. En calabozos tenemos uno nuevo que podemos encontrar acá en campaña y es el nivel experto de Arcas. Arcas es un calabozo que nos da solamente oro y que no es muy popular porque la mayoría de jugadores corremos muchísimo espacio astral, y espacio astral nos da los materiales para el octavo sentido, nos da experiencia y también nos da oro. Entonces, como espacio salió tan rápido después de que salió cofres, esto casi nunca tuvimos un chance de correrlo. Yo no he intentado la dificultad de experto, escuché que es bastante fácil, tal vez en el stream de mañana lo pasemos simplemente como por cumplir la misión. Por último tenemos un skin nuevo que podemos comprar con cupones, o que ya compramos con cupones porque la verdad es que está genial. Es el skin de EO de Sila, de piloto de helicóptero, se ve mucho mejor con la animación. Si vamos aquí a los caballeros, la compramos hoy en el directo con una donación de Yotaha, así que muchísimas gracias por el skin de EO, que después de mucho tiempo lo estoy volviendo a usar para ciertos calabozos de legión. Por su víbora puede activar un escupitazo más del pollo y la víbora contribuye un poquito de daño también. La skin está
buenísima, valía creo que 800 o 900 cupones y es muy probable que en un futuro la pongan gratis, ya sea con las estrellas de invocación que podemos intercambiar acá, o de pronto en el evento de inicio de sesión mensual que siempre nos regalan un skin gratis por mes. Y listo, esos son todos los updates que hay. Creo que el más importante es el de Raimi, recordar que sí es un caballero muy fuerte, se mete al meta, funciona súper bien, ataca, cura, es un counter decente para Papillón, que va a ser uno de los caballeros más fuertes de ahora en adelante, así que vale la pena no solo sacarlo, sino tratar de sacarle skill ups y armarlo. Con eso terminamos los temas chéveres. Ahora vamos a hablar de los temas amargos y desafortunadamente son varios. Vamos a tomarlos uno por uno, empezando con la velocidad y la cantidad de banners nuevos que han metido últimamente. Con la salida de Papillón de hoy ya son 3 banners de seguido que nos meten de personajes que no solo son nuevos, o sea que los queremos sacar, sino que son extremadamente fuertes. Primero tuvimos a Evil Saga, después tuvimos a Hashun, que va súper bien con el Milo renacido que todo el mundo y su mamá está usando en este momento, y ahora Papillón. La cantidad de invocaciones que se necesitan para poder sacar a todos estos caballeros en el espacio de que 3 meses y 3 días, porque el banner de Evil Saga fue largo. Para la inmensa mayoría de jugadores esto va a ser imposible, aún con las recompensas que nos da el gato, que es uno de los eventos más generosos que yo he visto en cualquier juego gacha. Igual, aún con esas recompensas es muy difícil seguirle el ritmo a los banners. Y algo que les voy a recordar acá antes de que se me olvide es que en este tipo de juegos gacha no se supone que sea fácil sacar a todos los personajes del juego. Esa es una de las estrategias de venta de los publicadores, de los desarrolladores, es que la gente tenga que invertir para poder sacar a todos los personajes. Y este es uno de los pocos juegos gacha que hay en todo el mercado en el que es posible tener a las unidades, porque no tenemos distintas versiones, no tenemos uno de fuego, uno de agua, uno de viento, uno oscuro, uno de luz, es una unidad por personaje y los van introduciendo poco a poco, o supuestamente poco a poco. Ahora se re que te aceleraron. Entonces nuevamente volvemos al tema este de cómo maneja una compañía un producto gacha, y lo importante que es que encuentren un balance entre ellos hacer dinero, porque no son UNICEF, no son una ONG, ellos están acá para hacer dinero, por eso invierten en el desarrollo y en la publicación de estos juegos. Ese balance entre que ellos puedan seguir haciendo dinero y que no maten a su comunidad, que no maten a sus jugadores, porque hasta las ballenas más grandes están molestos con la cantidad de caballeros que han introducido, y no solo la cantidad sino los recursos necesarios para poder usar estos caballeros efectivamente, más que nada los tomos de habilidad. Como ya lo hablamos antes, después de cierto punto del juego, cuando ya se terminaron los 12 dorados y empezamos a ver estos banners de personajes súper útiles, todos necesitan skill ups, y no necesitan 2 o 3, necesitan 10, 12, 15, 20 tomos. En el caso de Pablito es un caballero que se puede comer 30 tomos cagado de la risa, entonces es imposible seguirle ritmo y competir en PvP sin tener unos recursos casi que ilimitados. Y ahora que hablamos de Pablito, vamos a seguir hablando de él. Introdujeron un caballero que es increíble, súper divertido, una de las mejores adiciones al juego, una unidad que te puede ganar el partido o te puede terminar matando, súper emocionante, divertido de usar, y 2 semanas después introducen un personaje con 0 consumo de energía, que no es un counter directo a Saga, o sea, no es que entre a la batalla y va, elimina a Saga y se acabó, pero es un caballero que termina de cementar este meta de 0 consumo de energía, donde usar a Pablo se vuelve mucho más difícil. Lo podemos seguir usando en nuestro equipo con Mew, pero va a ser mucho menos efectivo contra el equipo enemigo. Solo nos duró 2 semanas la alegría de tener a Pablito en libertad haciendo lo que se le diera la gana. Ahora llega Mew y va a ser mucho más difícil usarlo. Entonces son varios temas: la cantidad de banners, lo rápido que los están metiendo, los recursos necesarios para sacar y subir esos personajes, y además cagarse un personaje que acaba de salir sacando otro solo 2 semanas después. Esto no está bien, estamos todos de acuerdo que es un ritmo demasiado acelerado, aun cuando es un banner nuevo y después una semana de descanso. A no ser que uno invierta una buena cantidad de plata en el juego, es imposible seguirle ritmo. O sea que 3 banners de seguido es ridículo. Esto lo dejamos bien en claro desde el lunes que se anunció a Papillón. Todos fuimos, pusimos las quejas. Yo a primera hora, apenas me enteré del banner nuevo, fui al Discord oficial del juego, puse mi queja, mi opinión. Desafortunadamente los mods allá, aunque sí son súper chéveres, quieren ayudar, en la mayoría de casos están totalmente de acuerdo con nuestras opiniones. Ellos no pueden tomar estas decisiones, guys. Entonces, una cosa que sí les voy a pedir es, si van a dejar una queja en el Discord oficial del juego, por favor háganlo respetuosamente. La gente que está ahí escuchándolos están ahí para ayudarlos, para comunicar su opinión a los desarrolladores, y después los desarrolladores son los que deciden si las implementan o no. Parte de la opinión que dejé en el Discord oficial, también hablé directamente con la representante esta del famoso concilio que al final nunca llegó a mucho. Di mi opinión nuevamente, di mis soluciones, di mis sugerencias. Más allá de eso no hay mucho que podamos hacer. Afortunadamente GTA sí nos dio una respuesta bastante rápida. Anunciaron ayer en la mañana, menos de 24 horas después de que se armara todo el pedo, anunciaron que están al tanto de lo molesta que está la comunidad y ofrecieron una solución, por lo menos para este tema de los 3 banners tan seguidos. Nos dieron 2 opciones como tipo de tregua. Una de ellas es que el banner de Papillón dure 2 semanas en vez de una, y la otra es que Hades se añada al pool después de su siguiente banner. Y esta es muy importante entenderla bien. No es que vayan a meter a Hades así como si nada al pool y lo pueden sacar de una. No, Hades se añadiría al pool después de su siguiente banner exclusivo. Como pueden ver, la comunidad está bastante dividida entre las 2 opciones. Mi opinión personal es que un banner de 2 semanas de Mew beneficia muchísimo más a la comunidad. Los caballeros SS son mucho
más difíciles de sacar, o sea que aún después de su banner y de que se añada al pool es mucho menos probable sacar a Hades, mientras que con las 2 semanas de Mew y un poquito de autocontrol tenemos la posibilidad de sacar muchos más fragmentos garantizados con el evento de invocación. Si nos limitamos a 40 diarios, al final de esas 2 semanas, si aún no hemos sacado al personaje, vamos a tener un mínimo de 40 fragmentos solo con este evento, más todos los fragmentos que nos hayan salido en el camino. 40 fragmentos son una tercera parte del personaje, garantizado solo con este evento. Me parece mucho mejor tener las 2 semanas de Mew en vez de que Hades se una al pool. Esa es mi opinión personal, son libres de votar por la que a ustedes les convenga, la que mejor le parezca. Yo simplemente les explico por qué una me parece mejor que la otra. Volviendo al tema de los banners rápidos, me parece muy claro, muy evidente en estas últimas semanas que están tratando de cualquier manera que puedan alcanzar por lo menos a la versión de SEA. Recuerden que hay 3 versiones de juego, la original que es de China, después salió SEA y después salió esta que es la global. A la versión de China no creo que la alcancemos nunca, lleva un año de ventaja, va a ser casi imposible, ahí sí que de verdad nos matan, pero la versión de SEA solo nos lleva 3 meses, o sea que es mucho más realístico tratar de alcanzarla. Creo que con estos banners están tratando de ponerse al día, también lo sabemos porque este evento nuevo de PvP se introdujo en las 2 versiones al mismo tiempo y este evento nuevo del cazador del botín ni siquiera está disponible en SEA todavía. Minos también nos lo dieron antes que a esa versión, que salió antes que la nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están matando en este momento, llevándonos a toda velocidad tratando de alcanzarla, pero que existe la esperanza de que en algún momento se calmen un poco, digan, bueno, ya por lo menos tenemos 2 versiones equiparadas, podemos sacar el contenido al mismo tiempo, así no tenemos que hacer un release acá y un release después a las 2 o 3 semanas y que vuelvan al ritmo original de un banner nuevo, después una semana de descanso, después un banner nuevo, después una semana de repetido, etc. Y ahora sí el tema que me parece más importante, porque esto de los banners tan rápido, yo creo, como les acabo de decir, que cuando las 2 versiones estén al mismo tiempo se va a calmar un poco. Lo que sí me parece más importante y muchísimo más grave es la cantidad de fragmentos que están dando en las invocaciones. Guys, yo hago muchísimos summons, no solo en mi cuenta, sino en muchísimas cuentas de otros seguidores, y es absolutamente claro, ya desde el banner de Hashun, el anterior, que el rate de fragmentos lo nerfearon al suelo. Es absurda la cantidad que están dando. En Hashun nos fue horrible, hoy tiramos 11 por papillón, y si sacamos los 3 que me da el evento de summons, son solo 8 fragmentos en 60 summons. Es apenas un poquito más de 1 por cada multi. Esto, nuevamente, está totalmente mal, sobre todo porque el evento de invocación nuestro siempre estuvo nerfeado desde el principio. En SEA y en China, todos los niveles de este evento les dan fragmentos. Aquí nos dan la porquería esta de amistad que no sirve para nada. No es un tema nuevo, es un tema del que nos hemos quejado 1000 veces, un tema del que hablé la última vez que hice un video de este tipo que no me gusta hacer, y es algo que sigue sin solución, y debería ser el enfoque de nuestros esfuerzos como comunidad. Esto de los banners, guys, no importa. Recuerden, no se supone que uno pueda sacar todos los caballeros de uno. Eso es algo que tenemos que entender acerca de este género. Si tenemos que esperar al próximo banner, es ok, no lo van a usar por unas cuantas semanas, un mes, pero después tendrán la oportunidad de sacarlo otra vez, o sacarlo cuando se añada al pool, como toda la gente que por fin está sacando su pollo. Esto de los fragmentos sí vale la pena gastarle tiempo, seguir jodiendo, seguir quejándonos, porque es algo que hace extremadamente difícil sacar los personajes aún teniendo las invocaciones para poder tirarles. Y en este tema, desafortunadamente, creo que tenemos una causa muy clara. La discutimos el otro día cuando nos reunimos todos los creadores en el stream de Nomidor, creo que fue el lunes por la noche. Todos estuvimos de acuerdo que esta nerfeada a la cantidad de fragmentos que nos dan es causada directamente por el gato. Sí, suena horrible decirlo, pero desde que introdujeron este evento del gato en una fecha mensual, todos los meses, fijo, que le permite a los jugadores planear, ahorrar para ciertos momentos específicos, como el banner de Hashun, todos sabíamos que si esperábamos a ese lunes íbamos a poder aprovechar al máximo, todavía teníamos tiempo de sacar a nuestro Hashun y subirlo para el evento de entrenamiento. Esto fue algo que dije en ese primer video en el que hablamos de los problemas de los juegos. Cuando la compañía decidió introducir esto mensualmente en fecha fija, me pareció rarísimo, porque es algo que trabaja totalmente en contra de ellos. Y les recuerdo nuevamente, sí, su misión es hacer plata. Es una compañía que está aquí desarrollando juegos para hacer plata. Este evento jode la estrategia que ellos utilizan para que los jugadores compren invocaciones y puedan sacar caballeros. Yo personalmente hace meses que no compro un paquete de summons, o por lo menos no un paquete grande. Yo compro muchos de los chiquitos que vienen con estamina para poder farmear, pero hace meses que no compro un paquete grande y he sacado todos los caballeros de banners por fragmentos. El único que me salió relativamente fácil con 260 invocaciones fue Hashun, Pegaso Divino, Poseidón, Pollo, Saga Malvado. Todos los otros banners que han habido los he sacado con fragmentos. Igual sigo teniendo 640 invocaciones ahorradas. Es demasiada ventaja para el jugador saber cuándo viene este gato y cuánto te da. Para los que les gusta comparar con la versión china, que es la original y la mejor que todo el mundo ama pero no juegan porque no hablan chino, en esa versión el gato creo que salió 2 o 3 veces solo con personajes doble S y después nunca volvió. En cambio de gato lo que tienen son muchísimos eventos que le regalan invocaciones. He escuchado hasta 200, 300 invocaciones por mes y su caída
cantidad de fragmentos es más alta y su evento de invocaciones da fragmentos en todos los niveles. Ese es el desequilibrio que tenemos en este momento y que desafortunadamente no sé cómo se va a solucionar, porque si llegan a sacar al gato, se viene el apocalipsis 2.0 del Google Play Store, que ya está sucediendo, pero les recuerdo que el gato fijo sucedió por el primer apocalipsis. Y aquí estamos, pagando las consecuencias de tener ese evento fijo que no le permite a la compañía utilizar su estrategia para generar dinero. Ahora, no tengo ninguna duda de que esta opinión no le va a gustar a todo el mundo. Si les sirve de algo, cuando nos reunimos todos juntos a hablar, todos los creadores de contenido este lunes pasado, estuvimos de acuerdo en que este evento es perjudicial para la comunidad en general, para el progreso y la larga vida del juego. En mi opinión, el juego estaría mucho más balanceado con eventos que nos den invocaciones por farmear, que nos hagan gastar tiempo. It's ok, a mí me gusta jugar, yo juego más tiempo, denme más vainas donde pueda sacar invocaciones, denme también más fragmentos con mis summons que he ahorrado con mucho trabajo y saquen al gato, no lo quiero más. Si ese cambio significa que vamos a ver más fragmentos en las invocaciones, entonces estoy totalmente de acuerdo, guys, porque no hay nada más frustrante que tirar invocaciones y no solo no sacar al personaje, sino no sacar fragmentos, guys. Salen de a 1 o a veces, muchas veces 0 en un tiro de 10. Es absurdo, es ridículo y me saca, y hoy durante el directo ya no quería tirar más summons. Y listo, guys, con eso terminamos. Como les digo siempre, no me gusta hablar de estos temas negativos, me gusta más enfocarme en el juego, en las guías, ayudar a la gente a progresar, pero de vez en cuando toca hacerlo aunque no nos guste. Déjenme sus opiniones acá en los comentarios, sigan mandando sus sugerencias respetuosamente en el Discord oficial del juego. Los creadores de contenido, créannos, guys, que estamos muy involucrados con esto. A todos nos conviene, no solo para poder poner videos, sino porque es un juego que disfruto enormemente y que no quiero perder. Seguiremos haciendo lo posible por romper esa barrera, lograr llegar directamente a la gente que sí puede tomar decisiones, hacer cambios importantes en el juego y mejorar la situación para todos. Yo me despido por hoy. Si no lo han hecho todavía, por favor dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.